Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Como todos los domingos, estamos acá contentos desde el Centro Cristiano de Adoración, transmitiendo para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos aquellos que nos siguen y de una u otra manera buscan una palabra de esperanza, una palabra de alegría, una palabra de fe. Hoy es un día especial, ¿no? Estamos de alguna manera viendo que el mundo está muy convulsionado. Estamos viendo un mundo realmente convulsionado, ¿sí? Vemos un mundo decididamente convulsionado. En todo el mundo hay protestas contra el racismo, ¿sí? Protestas contra una situación de encierro que se va haciendo cada vez más tensa, que se va haciendo un poquito más insoportable a medida que va pasando el tiempo. Y particularmente yo estaba viendo ayer una marcha de personas que fueron a expresar su malestar, que fueron a expresar su descontento, su disconformidad, ¿no? con las cosas que estaban sucediendo. A pesar de que aquí en Buenos Aires, bueno, tenemos una restricción obligatoria, un aislamiento, ¿no? que llamamos obligatorio, y que de alguna manera acordamos la mayor parte de la sociedad en cumplir con esto. Bueno, un grupo de personas de todas maneras fueron a expresar su disconformidad con esto. Cuando se les preguntaba, había muchas consignas, distintas consignas, realmente que hacían pensar que incluso la gente que había ido allí no estaba toda de acuerdo. Y les preguntaban a unos o a otros por qué estaban ahí y dieron muchos explicaciones totalmente diversas. Explicaciones que de alguna manera hasta parecían contradictorias. Pero yo percibí, quizás fue personal, ¿no? Solamente, pero sí algo que los unía a todos. Y era el enojo. Y era hasta cierto odio, ¿no? Una necesidad imperiosa de descargar su descontento y su malestar. Al punto que quizás algunos decían verdaderos disparates. Algunos decían algunas cosas que desde el punto de vista profesional uno hace un análisis y dice, esta gente está rondando con el delirio en algunas de sus expresiones, en algunas de sus manifestaciones. Pero lo que se percibía en general era esa necesidad, más que de salir, era de salir a expresar su enojo, su hartazgo, su cansancio, como que de alguna manera todos sus recursos emocionales, ni hablar de los económicos en los que están todos restringidos, pero sí los recursos emocionales es como que se han agotado. Hay ciertos diques de contención que no están operando y en algunas personas está la necesidad de salir a expresarlo. Y de salir a expresar su enojo y de salir a expresar que quizás su situación sienten que no es contemplada, sienten que o se sienten aislados o se sienten solos o se convencen de una verdad que es la de ellos
y es la que cree que todo el mundo debería aprobar. Bueno, a unos les preguntaban, pero ¿usted qué quiere? Y unos expresaban una cosa, otras. Pero después les preguntaban, bueno, pero a ver, para esa idea que usted está presentando, porque en realidad no iban en contra de la cuarentena sí, cuarentena no, parecía más un discurso político. Y entonces les preguntaron, bueno, pero ¿quién es tu referente? Y ahí uno decía un tipo de referente. Y al otro, otra persona era su referente. Y el otro era su referente. Casi todos, ¿no? Cuestiones políticas. Y la verdad es que de acuerdo a quién era su referente, las personas iban expresando un discurso que podía ser medianamente común. Aquellos que tenían determinados referentes en ciertos políticos o en ciertos representantes sociales, adherían a una manera de discurso. Y confluían ahí con otros que tenían otros referentes y que el discurso era diferente, totalmente diferente, de acuerdo a quién era su referente. Entonces, me hizo pensar, ¿no? Porque también, no en la marcha de ayer, pero sí en la de la semana pasada, hubo algunas personas que eran cristianos y que tenían un cargo de autoridad y estaban ahí y se estaban expresando. Y entonces digo, y me preguntaría, ¿quién es tu referente? ¿Quién es tu referente? Porque de acuerdo a quién sea tu referente, de acuerdo a quién sea tu modelo, seguramente tus actitudes y tu discurso se va a ir acondicionando o amoldando. ¿A quién? A quién es tu referente. Pero vuelvo a repetir, me asombró ver algunos referentes cristianos con un discurso que me hizo pensar, que me hizo reflexionar. Porque si hay algo que los que tenemos algún tipo de responsabilidad como cristianos, seamos pastores, seamos líderes, seamos misioneros, seamos consejeros, seamos lo que seamos, pero todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad, tenemos que tener presente que nosotros tenemos un ministerio dado por Dios, todos, que es el ministerio de la reconciliación. Y que como agentes de la reconciliación, nosotros somos mensajeros y enviados de paz. Por lo tanto, cuando nosotros reflejamos algún tipo de consigna, que puede ser universal y pretendemos que sea para todo, si miro quién es mi referente, mi palabra debería ser una palabra de paz. Y esto me hizo preguntar, cada vez que alzo la voz, ¿estoy transmitiendo paz? Cada vez que alzo mi voz, ¿estoy reflejando a aquel que digo que es mi referente? Porque si me preguntan quién es tu referente, sin dudarlo, diré Jesús. Sin dudarlo diré el Cristo. ¿Sí? Pero como modelo, me fijo en el Jesús hombre, en el Jesús humano.
Y mi referente es verdadero. ¿Por qué? Porque fue la persona más importante en la historia. La persona más importante en la historia de la humanidad. Mi referente es fiable, es confiable y tiene mucha autoridad. ¿Por qué? Porque la historia se divide en antes y después que él. Porque nunca hubo alguien como él y nunca después tampoco hubo alguien como él. Y entonces, cuando digo, ¿a quién escucho? ¿A quién escucho? Sin duda que quiero escuchar a Jesús. En este último tiempo, más que nunca, Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Este es al que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Este, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Antes Dios habló de muchas maneras, pero en el último tiempo Dios nos habló por el Hijo. Y nos sigue hablando por el Hijo, permanentemente. Nos sigue hablando por el Hijo. Es la voz para el día de hoy. Es el ejemplo para el día de hoy. Es el ejemplo para la humanidad. Como acá dice, Jesús es al que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. ¿Se entiende cuando decimos antes y después de él? Ahora mírenlo a él. No hay nada mejor que ver a Jesús. No hay nada mejor que escuchar a Jesús. Porque en él tenemos ejemplo para poder sortear este tiempo. En él tenemos ejemplo para poder triunfar sobre cualquier adversidad. En él y solo en él tenemos la vida que nos va a permitir sobreponernos a cualquier tipo de dificultad, a cualquier tipo de pandemia, a cualquier tipo de crisis, ¿sí? En él. Dios nos dice, mírenlo a él, escúchenlo a él, véanlo a él, tomen de él ejemplo, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, que él, Jesús, es la imagen de Dios que no se puede ver. En la Reina Valera nos dice, es la imagen visible del Dios invisible. Si ustedes quieren ver a Dios, si ustedes quieren ver lo verdadero, si ustedes quieren ver lo eterno, si ustedes quieren ver lo máximo que es Dios, entonces mírenlo a Jesús, porque en Él, nos dice el apóstol Pablo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Dios que no se puede ver. A Dios no lo podemos ver, pero Dios se mostró a nosotros en Jesús. El primogénito de toda la creación, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible,
gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Todo está hecho por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la Iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar. Él renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar. Porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en Él. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios estableció la paz tanto sobre la tierra como en el cielo. Y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz tanto en la tierra como en el cielo. Dice en el versículo 21, ustedes mismos en un tiempo fueron para Él como extraños y con sus obras malas demostraron una actitud hostil. En la versión de Reina Valera dice, ustedes que eran enemigos en su mente en otro tiempo, ahora han sido reconciliados por su sangre. Enemigos en su mente, enemigos en su mente, nos dice Reina Valera. Esta enemistad, dice en la versión Latinoamérica, se demuestra por una actitud hostil. Hostil. Cuando nuestra mente se rebela, cuando nuestra mente se pone hostil, entonces quizás debemos reflexionar si nuestro referente, si nuestro modelo sigue siendo Jesús. Nosotros necesitamos volver a mirarnos siempre en el espejo de Jesús. Nosotros necesitamos el ejemplo de Jesús. ¿Para qué? Para no perder la paz. Para que cualquiera sea la situación, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la crisis, tenemos vida y tenemos solución en el espejo de Jesús, en la vida de Jesús. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6. Vean en qué conoceremos que estamos en Jesucristo. El que dice yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. En la versión de Reina Valera nos dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y este debe, hablando de la semana pasada, no debo porque no debo nada, en este debe es el debe del que está asegurando que está en Jesús. Si yo me paro a hablar en nombre de Jesús, si yo voy a una marcha referenciándome como miembro, como cristiano, ¿sí? Independientemente de que sea pastor o que sea algún referente diferente, ¿sí? Cuando vamos ahí, como cristianos, todos somos referentes de Jesús. Y si voy en nombre de Jesús, debo andar como Él anduvo. Si digo que voy en su nombre, entonces ahí sí debo hacer lo que Él hizo. Si miro a Jesús, Jesús triunfó ante todas las adversidades. Tenemos un ejemplo claro en Él, cómo superar las dificultades más difíciles. Porque
Algunos se quejaban de la libertad, de que van por la libertad porque no tienen libertades. Sin embargo, Jesús vivía en un sistema peor que el dictatorial, porque ellos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, bajo el imperio romano eran esclavos. Todo pueblo sometido era un esclavo. Así que, si se habían restringido las libertades, para Jesús, más que para nadie, porque él nace bajo la opresión del imperio romano y nace esclavo. Los judíos eran esclavos del imperio romano. Los pueblos conquistados eran esclavos, que si cumplían con lo que le pedía el imperio, podían vivir medianamente libres. Pero su condición era de esclavos. Ellos tenían que hacer lo que el imperio romano les decía. Era peor que una dictadura actual. El pueblo estaba dividido. Si hablamos de grietas, el pueblo de ellos estaba absolutamente dividido. ¿Por qué? Porque estaban los que apoyaban a los romanos, como siempre, ¿sí? Dentro de un sistema esclavo hay esclavos que se benefician, ¿sí? Sirviendo al amo a expensas de sus hermanos, de los otros esclavos. Entonces estaban los que apoyaban, estaban los rebeldes, los que estaban totalmente en contra, y estaban los que, bueno, no les quedaba otra que aguantar. Así que él también sabía lo que eran las grietas, las diferencias, las divisiones entre las personas. Él tenía un mensaje radical. Él tomaba posición. Y eso hacía que, bueno, mucha gente se pusiera en contra. No era que amaba el debate, que se la pasaba debatiendo, pero lo que él llevaba, ¿sí?, le generaba muchos enemigos. Había muchos que se le ponían en contra. Así que él sabe lo que es eso, hablar y que te traten de desautorizar, te traten de decir que tu palabra no vale. Él lo tenía clarísimo. Él molestaba al orden social. Lo que él, justamente por su mensaje, era disruptivo. Y entonces, más que venir a su propio mensaje, de alguna manera agitaba a sus opositores. Sus seguidores no lo entendían. Sus seguidores no lo entendían. Ellos pensaban que él venía para otra cosa o que debería hacer otra cosa. Cuando los mandaba a perdonar a los enemigos, ¿ustedes se creen que pensaba muy distinto a nosotros? Entre ellos hablaban y discutían porque no lo entendían, porque el mensaje de Jesús, ¿sí?, es universal. Y nosotros lo interpretamos mal. ¿De acuerdo a qué? A quienes sean nuestros referentes. Para poder entender la universalidad del mensaje de Jesús, tenemos que estar en Jesús, tenemos que pertenecerle a Él, tenemos que haber entregado nuestro corazón a Él. Porque si no, vamos a utilizar ese mensaje y lo vamos a adecuar a como nosotros queremos, y entonces, bueno, corrupción es, el corrupto siempre es el otro, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de la corrupción? Para entender un poquito esto, ¿no? ¿Quién puede estar a favor de la corrupción, perdón? ¿Quién puede estar a favor? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué existen los problemas? Porque según cuál sea tu visión y tu formación y quién sea tu referente, para vos el corrupto es el otro.
El malo siempre es el otro. El necio siempre es el otro. El que causa divisiones y discordia siempre es el otro. Nunca somos nosotros. Si nosotros somos maravillosos. Nosotros somos los más buenos. Bueno, cuando viene una crisis, esto es lo que colapsa. Nos damos cuenta que no éramos tan buenos. Nos empezamos a encontrar con cosas de nosotros que no nos gustan, que no estaban bien. ¿Soy un mensajero de la paz? ¿Soy un emisario de la paz? ¿Estoy reflejando a Jesús? ¿O me engancho en todas las consignas de acuerdo a lo que a mí me irrita o me indigna o me pone mal como cualquier otro? Bueno, si me engancho con eso y después me siento mal, gloria a Dios. Porque ahí es donde Jesús nos dice, mírame a mí, seguí mi ejemplo, aprended de mí, como venimos repitiendo domingo a domingo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, además de pasar por todas estas cosas que nosotros estamos pasando, fue apresado, fue torturado, fue escarnecido y fue juzgado injustamente. Así que Él comprende cuando nosotros nos ponemos mal, cuando se nos acaban estas reservas emocionales. Y cuando llegó el final, sus seguidores lo abandonaron, lo dejaron solo. Se quedó solo. Ay, mi familia que no me apoya, ay, que no me entienden, ay, después de tantos días, mi esposo que hace esto, mi esposa que no tiene las cosas, y mis hijos que... Te sentís solo, abandonado. Jesús pasó por todas esas cosas. Jesús pasó antes que nosotros por todo eso. Por eso Él nos da ejemplo, para que podamos, si Él lo pudo superar, Él lo superó para que nosotros también lo podamos superar. Él estuvo entre la vida y la muerte, y lo de Él sí fue una situación de vida o muerte. Y nosotros ahora quizás nos planteamos estar en una situación de vida o muerte. Lo creas o no lo creas, ¿sí? Porque hay personas que no lo creen. Hay personas que dicen que esto no existe. Hay personas que dicen que todo esto está armado, ¿sí? Sin embargo, basta salir y mirar, y si no podés ver la realidad, entonces, bueno, hay un problema, ¿no? Porque no es una cuestión de fe. Es una cuestión de salir, mirar, aprender, evaluar y cuidarte, ¿sí? Es una cuestión de que puedas aprender a ver la realidad objetiva, analizar datos, no agarrar cualquier información. Y hay cosas que están ahí, están a la vista de todos. Entonces, es un momento de poder analizar la realidad y cuidarse. Y cuidarse. ¿Y qué le pasó a Jesús cuando estaba en esta situación? Cuando estuvo ahí frente a sus angustiadores. Bueno, Él no abrió su boca. Él, ante toda esta circunstancia, ante todo eso y ante esa situación de vida o muerte, Él no abrió su boca. Él confió en el Padre. Él confió en el Padre. Él miró al Padre y dijo, yo dependo de vos. Yo sé que vos sos bueno. Yo sé que vos querés lo mejor para mí. Yo no busqué esta situación. Esta es una situación que se dio naturalmente.
yo no la busqué. Entonces vos, con todo tu poder, vas a obrar lo que sea mejor para mí. Y en esta situación, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy esperando en Él? ¿Estoy esperando en el Padre? En esta situación que ni yo ni vos provocamos, ¿estamos esperando en el Padre? Porque si esperamos en el Padre, de seguro Él obrará lo mejor para nosotros. Él obrará lo mejor para nosotros. Y esta confianza nos permitirá estar en paz. Jesús, frente a esta situación límite, no arengó a sus seguidores para que salieran ahí a hacer marchas y que salieran a cambiar las cosas, para que los salieran a defender, para que salieran a hacer una manifestación ante lo injusto de la situación que estaban pasando. No, Jesús no los arengó, al contrario, los preservó, los cuidó. Le dijo, tranquilo, quédense ustedes, yo voy, yo pago. No se vanaglorió de la posición que él tenía porque él era Dios. Y él sabía que podía liberarse de ahí, que podía pedirle al Padre que le mandara 20 ejércitos de ángeles. Sin embargo, él no chapeó, no se aprovechó de su situación, ni utilizó sus privilegios para salvarse. Él no cambió las leyes, ni el sistema judicial, ni el orden social imperante. Si hubiera tenido que cambiar las leyes, si todo hubiera sido cambiar las leyes, ¿para qué hubiera ido a la cruz? ¿No? Era más fácil. ¿Por qué no cambiaba las leyes? ¿Por qué no cambió el orden social imperante? Si el problema era la esclavitud, ¿por qué no cambió la esclavitud? Si el problema era la opresión, ¿por qué no cambiar, sí? No derrocar al Imperio Romano. Bueno, eso es lo que querían hacer justamente los seguidores, los rebeldes. Es lo que ellos entendían, porque sus referencias habían establecido eso, que el Mesías iba a venir para liberarlos del Imperio Romano. Y Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque no hay que cambiar lo exterior. No se cambia de afuera para adentro. El problema está en el corazón del ser humano. El odio no está de afuera. El odio lo llevamos adentro. El enojo no está afuera. El enojo lo llevamos adentro. Quizás me digas, no, es que me hacen enojar. No, nadie te puede hacer enojar. Vos te enojás. Vos te enojás por algo que pasa. Vos decidís frente a eso enojarte. No hay nada que tenga un poder sobre tu vida que te haga hacer lo que vos supuestamente no querrías hacer. Si te enojas es porque ese enojo está adentro tuyo, porque ante determinadas situaciones vas a reaccionar de esa manera, con enojo. Y Jesús lo que nos dice es, lo que tenemos que hacer es cambiar de adentro para afuera, cambiar ese enojo interior por paz. Entonces, si estás en paz, cuando venga algo que supuestamente te afecta y te hacía enojar, cuando había enojo, sale enojo. Cuando estás en paz, no va a salir el mismo enojo, va a ser diferente. Pero lo mejor de eso es que te va a hacer bien a vos.
que vos te vas a sentir bien. Jesús no cambió nada de esto. Es más, en el peor momento, Jesús les dijo, cuando todos lo estaban escarneciendo, cuando estaba en esa cruz, cuando estaba en el peor momento, y a ver si vos o yo estamos en un momento así. ¿Y qué haríamos? Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy nos estamos enfrentando a un mundo donde no saben lo que hacen. La humanidad está realmente mal, con mucho enojo, cualquiera tiene una palabra, cualquiera accede a decir una palabra y los medios le dan un micrófono a cualquier persona para que diga cualquier cosa sobre la supuesta libertad de expresión. Pero en estos momentos tendríamos que llevar palabras de paz, tendríamos que llamar palabras de tranquilidad, tendríamos que llevar palabras de contención, tendríamos que llevar palabras de ánimo, tendríamos que llevar palabras de reconciliación. Es un momento para decir cualquier cosa. Pero para poder entender esto y para poder pensar, tengo que volver a quién es mi referente, quién es mi modelo. Porque Jesús me enseña otras cosas. Jesús me enseña a que aquello que puedo transmitir en paz y que puedo transmitir en alegría y que puedo transmitir en comprensión, me beneficia a mí, me permite superar cualquier situación. Entonces, ¿cómo opera un cambio en la vida? Y para no hacerlo muy largo, se los voy a hacer cortito, ¿sí? Pensando en el apóstol Pablo. Miren, alguien que estaba absolutamente seguro de que estaba haciendo lo correcto y que tenía que exterminar con esa plaga que eran los seguidores de Jesús, era Saulo de Tarso. Él estaba absolutamente convencido y seguro que ese era el camino. Sus referentes le habían enseñado eso. Él había estudiado desde chiquito la Biblia y como él había estudiado, de acuerdo a sus referentes, Jesús no podía ser el Mesías porque el Mesías venía a liberarlos del Imperio Romano. Entonces salió a perseguirlos y los mataba con un odio encarnizado porque él quería ser el ejecutor de Dios, el brazo armado de Dios para exterminar a todos los malos que eran los cristianos. Pero ¿qué le pasó a Saulo de Tarso? Saulo, ¿no? Su nombre es Saulo. Saulo era el principal. Saulo quiere decir el principal, el primero, el más grande. Él era el principal. Pero mientras estaba persiguiendo a los discípulos en el camino de Damasco, se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hoy Jesús nos dice lo mismo. Me dice a mí: Sergio, ¿por qué me persigues? En realidad, vos no me perseguís, pero ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿No te das cuenta? ¿No? Hoy esto de dar coces contra el aguijón sería como decir darse la cabeza contra la pared una y otra vez, chocarte contra la misma piedra una y otra vez. Y entonces hoy nos dice Jesús a cada uno de nosotros: ¿por qué te seguís dando la cabeza contra la pared?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué seguís insistiendo con esto que te hace mal? ¿Por qué seguís insistiendo, reproduciendo modelos que no soy yo? ¿Por qué seguís? ¿No te das cuenta que te hace mal? ¿No te das cuenta que te hace mal? Pero vení a mí, y yo voy a producir en vos un cambio radical. Como hice con Saulo de Tarso, hoy te quiero hacer lo mismo con vos, hacerte girar 180 grados. Que antes ibas para allá y ahora, ahora vas en el otro camino. Porque por más que le pongas ganas, voluntad y todo, si seguís yendo en ese camino una y otra vez, ¿no te das cuenta que ya el chichón es grande? Quiero hacer con vos, dice Jesús, lo mismo que hice con Saulo. Y en ese encuentro con Jesús lo dio vuelta. Y Saulo pasó de perseguidor a seguidor. Y Saulo dejó de ser Saulo, el principal, para ser Paulo, Paulus, el mínimo, el poquitito, el chiquitito. El principal pasó a ser el último. El más grande pasó a ser el mínimo. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifestara en Pablo. Por eso él dice, no ya yo, sino Cristo viviendo en mí. ¿Cómo podemos hacer este cambio? ¿Cómo podemos vivir este cambio? ¿Cómo podemos reflejar este cambio? ¿Cómo podemos permitir que Jesús sea nuestro referente? ¿Cómo llega esto a ser real? Y no es por tu esfuerzo, no es por tratar de pensar diferente, no es por tratar de actuar diferente. No, necesitamos que Jesús realmente tome el centro de nuestra vida, tome nuestro corazón y lo transforme. Alguien dijo alguna vez que la vida cristiana era muy difícil, pero esto es muy difícil. Y no, si no es por Jesús viviendo en nosotros por el Espíritu Santo, esto es imposible. Esto es imposible. Pero te estoy hablando porque vos aceptaste a Jesús, porque vos sos un hijo de Dios. Y porque si vos que me estás escuchando todavía esto no lo hiciste, este es el momento para que puedas experimentar ese cambio de adentro para afuera que te transforme y que te dé felicidad. Pablo vivía como Saulo, tensionado, enojado, vivía frustrado. Para él nada era suficiente, siempre necesitaba más. Él siempre necesitaba más. Pero al final de sus días, por esa transformación que Jesús hizo en él, se encuentra preso en una cárcel, en una situación de la que ya hablamos, ¿no? Y nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y a partir del versículo 11, no digo esto por estar necesitado. Él tenía muchas ganas de ver a los filipenses, y en el versículo 11 del capítulo 4 dice, no digo esto por estar necesitado, en efecto, aprendí a acomodarme con lo que tengo, sé pasar privaciones como vivir en la abundancia. Estoy entrenado para cualquier momento o situación,
estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Así que hoy, hermano, amigo, que podemos experimentar esto que experimentó el apóstol Pablo al llevar la vida de Jesús y al tenerlo como nuestro referente, como nuestro modelo. Jesús no es un modelo de derrota, Jesús es el modelo de victoria. Jesús no es el modelo de debilidad, es el modelo de la fortaleza. Jesús no es el modelo del fracaso, Jesús es el modelo del éxito. Y estando en Jesús, todas estas virtudes se aplican a nosotros. Porque todas las cosas nos son posibles con la fuerza que Dios nos da. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy es un momento especial para que nos preguntemos, ¿quién es nuestro modelo? ¿A quién yo miro para luego actuar? ¿De quién tomo ejemplo? ¿De quién tomo consejo? ¿De quién tomo confianza? Tómalo en Jesús, no te va a defraudar. Tómalo en Jesús, porque es el modelo perfecto para superar cualquier crisis. Porque Jesús es el modelo perfecto para tu éxito, para tu victoria, para tu alegría, para tu felicidad. Aquí en la tierra y mucho más por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra pueda ser para vos un motivo de ánimo, un motivo de inspiración para volver a Jesús, para volver a la fuente, para mirarlo a Él, porque en Él tenemos todas las respuestas, el sí y el amén. Dios te bendiga, nos vemos por su gracia el martes 19:30, que tenemos nuestra reunión de alabanza con Gustavo, que seguramente nos estará ministrando y nos traerá sorpresas hermosas como cada una de estas semanas. Los saludo con la paz de Dios, los bendigo, hasta siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendiciones.